Amados, que el Señor les bendiga. Este estudio corresponde al martes 7 de julio de 2026. Gloria al Señor. Bajo el título de diaconado a mártir, cuando la sangre se convierte en semilla. Muy bien, gracias al pastor. Pastor siempre tiene una voz de locutor y a mí me gusta que le hable el estudio. Pues sí, ya ustedes saben de quién vamos a hablar, ¿verdad que sí? De diácono. Ok, muy bien. De diácono a mártir. De diácono a mártir. Y lo primero que yo le decía al pastor, que en el camino, lo importante de este estudio es que nos sintamos importantes en cualquier puesto que nos ponga la iglesia. Para Dios no hay distinción que tú seas maestro, pastor, evangelista. Un ministerio es un ministerio. Hacerlo con dignidad y como para Él está bien. Aquí vemos que aquí vamos a hablar de este hombre. Antes de que el secretario empiece a leer, le quiero darle un poquito de background de lo que era él, para que ustedes vean cómo Dios organiza a la gente y la cosa. Él era de una, ¿cómo se llama? Helenita, de unas, ¿cómo se llama esto? Era judío helenista que se crió con los griegos. Oye bien, y cuando yo estaba estudiando, buscando las raíces de este estudio, él era judío, pero se crió en Egipto y sabía la costumbre griega y hablaba griego también. Entonces, porque el problema de las mesas de las viudas era que habían griegas y judías y estaban discriminando ¿quién? A las griegas. Y entonces, como él era griego, entonces él fue. Secretario, vamos a empezar a leer ahí para los muchachos. Memoria. Esteban pertenecía al grupo de hebreos que pertenecía a los helenitas, que hablaban griego y practicaban la cultura griega. Quizás por eso fue elegido para repartir comida a las viudas hebreas y griegas en las Medas. Por favor, leer Hechos 6:3. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Bueno, fíjate, la otra cosa que quiero que aprendamos, esta noche es, ¿quién fue que lo designó a él para el trabajo? Fueron seres humanos. Muchas veces la gente dice, no, si no es Dios que me habla, yo no voy al ministerio. Dios no me ha hablado. No. Aquí podemos ver que los apóstoles fueron que lo mandaron al ministerio. Y lo lindo de esto es que después que él cubrió las mesas, entonces Dios lo usa. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo la idea? No se resistan. Si el pastor te manda a hacer un trabajo, no te resistas. Dice, no, porque Dios no me habló. No, Dios le habla a los pastores, a los ministros primero, para que siga la secuencia. ¿Me hago entender? Entonces, ahí tenemos el ejemplo de este hombre. Lo eligieron a él. Primeramente, yo siempre digo una cosa. Dios, cuando tú escudriñas las escrituras, tú vas a entender que Dios siempre es primero. Porque si analizamos, por ejemplo, cuando él fue a la mesa, está bien, eso está correcto. Pero antes de la mesa, ya él sabía la costumbre griega, sabía bregar con las griegas que estaban ahí, discriminadas con los alimentos. ¿Me hago entender? Siempre Dios está primero. Lo que pasa es que tenemos que descubrirlo. Si nosotros estudiamos rápido, no lo escudriñamos. Yo escudriñé eso ayer porque me vino a la mente, pero ¿cómo?
Dios siempre está presente primero en todo, ¿ok? Entonces, ya, si el pastor te nombra algo, Adín, ¿qué tú haces? Si el pastor te nombra, aceptarlo, ¿verdad? Y no decir, no, porque no es, Dios no me habló, no. Aquí el estudio está diciendo que los apóstoles le dieron el ministerio a este hombre. Y después Dios lo usó. Amén. El pastor con nosotros. Bien, a modo de retroalimentación con relación a otros estudios anteriores, Hechos 6:3, aparte de las características que ya nuestro maestro ha nombrado, siempre que Dios va a utilizar a alguien, lo va a utilizar porque ya Dios entiende que esa persona será un buen vaso donde Él pueda depositar su contenido, y en ese contenido que Dios va a depositar, Dios entiende que Él va a utilizar correctamente lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dios no confía sus recursos espirituales en cualquier persona. Cualquier persona que Dios le confíe sus recursos espirituales, debemos de sentirnos honrados de ser instrumento en las manos del Dios eterno. Amén. Hay algunas características que ya ustedes conocen. Por ejemplo, Hechos 6:3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se encarguen de este trabajo. En un estudio anterior tuvimos algo, yo quiero que lo recordemos, que buscaron a estos 7 varones con una característica que muchas veces la persona, porque portan esas cosas del reino, entiende que se siente muy alto para servir en un puesto que ellos entienden que no es el que deben de servir. Estos hermanos tenían esta siguiente característica: 7 varones de vosotros tenían buen testimonio, estaban llenos del Espíritu Santo, sabiduría, y lo pusieron a servir en las mesas. ¿Se ve? O sea, tenían poder de Dios, era gente que quizás que oraban, quizás no, eran gente que se metían con Dios porque estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, la misión que le da, vaya a servir a las mesas. ¿Se ve? Y entonces, de ahí vayan tomando eso, porque nuestro maestro tiene unos puntos importantes con relación en el primer comentario, con relación a Esteban, nuestro maestro. Amén, amén. Secretario, no se vaya. Primer comentario. Esteban no comenzó predicando. Empezó sirviendo mesas y fue escogido por 2 razones. La primera, por su buen testimonio, y la segunda, por estar lleno del Espíritu Santo. El diaconado es la escuela de Dios. Esteban, antes de dar su vida por ser testigo de Cristo, sirvió platos a las viudas. Amén, amén. El diaconado. Yo encontré diferentes informes sobre el diaconado y todos coinciden. El diaconado es lo que Dios usa para preparar a los hermanos para seguirlo elevando. Así que no se sientan mal. El diaconado es que Dios usa para preparar a los hermanos para después usarlo en cosas más grandes. Pastor, tú tienes... Es importante saber que las personas que van a los diaconados o van a ocupar algunos liderazgos en la iglesia, tienen que ser personas que sean dispuestos para servir. Anteriormente nosotros cometíamos
el error en el concilio y en la iglesia de coger los líderes por votación. Y eso era un error, porque los líderes se deben de coger porque son servidores. Entonces los pastores siempre van a estar observando a los hermanos que tienen disposición para este tipo de cosas, porque los líderes no vienen para ser servidos, sino para servir, ¿verdad? Eso lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchas personas quieren ser líderes para ser vistos o para ser servidos. Los líderes vienen a entregar su vida por los demás. Cada vez que alguien va a subir como líder, lo primero que empieza a interesarse es buscar en qué yo puedo servir, en qué yo puedo ayudar. Y cuando todo el mundo sale corriendo después de un servicio, esa persona uno la observa recogiendo una servilleta, recogiendo un vasito que alguien dejó, tratando de enderezar una silla si han torcida. Entonces uno empieza a ver que ese es un futuro líder, ¿verdad? Que siempre cuando uno lo llama, hermana, tenemos esto, hermano, tenemos aquello, dice, sí, yo estoy ahí, vamos. Hay una actividad, vamos. Entonces dice, ese es otro futuro diácono o otro futuro líder. Porque eso es, o sea, un líder que no sirve, no da su vida para servir, no es líder. O sea, tiene el nombre de líder, pero no lo es. ¿Verdad? En esencia no lo es. Cada vez que se levante un líder, no solamente en la iglesia, ¿verdad? En cualquier otra área, los líderes siempre van adelante, marcando, ayudando, haciendo algo. Lamentablemente, en lo secular, la gente quiere llegar al liderazgo para que les sirva, pero no así aquí entre nosotros. Así que con manito levantada pueden hacer sus aportes y nuestro maestro. Por favor, leer la Biblia en Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Veamos comentario número 3. Veamos el salto de servir comida a hacer milagros. Cuando servimos con fidelidad, Dios nos da poder para liberar. Esteban ya estaba rompiendo ataduras de enfermedades y más. Amén, amén. Miren, vamos a ver ahora lo que pasa. Lo que pasa realmente. Cada vez que un cristiano, Dios lo usa con poder. ¿Qué pasa con el enemigo? ¿Se queda quieto? No se queda quieto. Entonces, hoy vamos a refrescar nuestra mente que la prueba es parte del evangelio. Las pruebas son parte del evangelio. Siempre que Dios usa a un cristiano, el enemigo está pendiente y lo va a atacar de tal manera. Bueno, esta historia ya ustedes la saben, pero lo estamos refrescando. Siempre se va a levantar el enemigo. Así que cuando el pastor lo mande a hacer un culto en un hogar, se levante alguien, eso es normal. Eso va a pasar. Si no se levanta, que es que está mal. Tiene que levantarse porque él ve que le estamos quitando las almas a él. El pastor con ustedes. Quiero que tomen nota de estos 4 puntos que debe de tener un líder. Primero, buen testimonio. Segundo, portar la presencia del Espíritu Santo. Tercero, tener una fe firme. Y cuarto, lleno de sabiduría. Cualquier líder que tenga estas 4 características, creo que ningún pastor lo va a dejar sentado y no lo va a utilizar, ¿verdad? Ni Dios tampoco. Entonces, cuando esas 4 características descansan sobre una persona,
Dijimos primero, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y lleno de sabiduría. Esas 4 características las tenían estos 7 diáconos que fueron cogidos para servir en las mesas. Amén. Mira ahí. Por favor, leer Hechos 6:10. Dios bendiga más. Gloria a Dios. Hechos 6:10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Bien, amén. Gracias. Gracias, hermano. Secretario, le hace el siguiente comentario. Comentario 4. Veamos la confrontación que soportó Esteban por liberar con la verdad. Los representantes de Satanás no podían con él. Esteban los dejaba sin respuesta. Por eso lo calumniaban. Cuando un cristiano es usado por el Espíritu para liberar a los atados por Satanás, las tinieblas del infierno se levantan contra nosotros y hasta nos acusan de criminales. Amén, amén. ¿Entiende? Entonces, como dije, no hay que sorprenderse porque, ay, mira, pastor, fuimos al culto de mi hermana y se levantó un demonio. No, no, eso es natural. Eso es natural. Por eso Dios pone dones para reprender. Yo oro todos los días, 2 veces, para que Dios le ponga el don fuerte de reprender el demonio, porque yo sé que se va a levantar al pastor. Él me lo presentó así, a mí, me lo presentó así. Los demonios querían por detrás agarrarlo así. Siempre se van a levantar. Por eso Dios pone el don de reprender demonios. Pastor, con ustedes. En esta parte solamente quiero agregar, el enemigo no tiene problema cuando alguien simplemente ministra emociones, ministra testimonios y se queda en esa dimensión. El enemigo tiene problema con hombres que predican la palabra y que cuando va a predicar trata de no salirse del marco de la palabra de Dios. A eso le teme, contra eso se levanta. Por eso cuando Esteban empezó a ministrarle, porque Esteban estaba, ustedes lo leen ahí en los Hechos, estaba predicando fielmente la palabra de Dios, palabra por palabra, desde el Antiguo Testamento, y eso lo enfurecía al enemigo, porque él estaba predicando la palabra. Contra el ministerio de la palabra es cuanto más se levanta el enemigo. El mismo portador de la palabra tiene que tener mucho cuidado, el mismo portador, porque él es el primero atacado a la hora de exponer la palabra. Hace un tiempo el Señor empezó a ministrarme de que cuando yo tenía que exponer la palabra, tratara de mantenerme de rodillas hasta subir al púlpito, para no distraerme con nada, ni que nada pueda pasarme por mi mente que no sea el Espíritu Santo hasta yo subir. Porque yo me quedaba sentado y eso me distraía, podía ver cosas y no estar bien afinado al Espíritu Santo a la hora de subir. Y a veces yo me siento a escuchar, quizás después de bajar del púlpito, ahora que el maestro me invitó a grabar la prédica, y yo le digo, Señor, gracias, porque lo que yo escucho que salía de mí, salía no porque yo había propuesto decir o hacer. Yo le comentaba a nuestra hermana Delfina los otros días, Delfina, yo me escucho, yo digo, ¿cómo salían esas remas de mí para alimentarnos, para alimentarme a mí y para alimentar al pueblo? Entonces, el portador de la palabra necesita estar consciente de que lo único que le quita poder a la palabra es diluirla. Entre más llana y firme se dé, más poder tiene.
porque el poder radica en su palabra, ¿verdad? En su palabra. Y una de las cosas que le pasa a los vasos cuando predican y que bajan del púlpito después de predicar la palabra es que se sienten a veces mal consigo mismos, diciendo, wow, yo no hice lo que tenía que hacer. Yo no prediqué como debía haber predicado. Ese día es cuando más testimonio va a haber del efecto que hizo la palabra de Dios. De distribuir la palabra. El problema la paga, el costo lo paga uno. La palabra es viva y eficaz. Aunque yo quiera modificarla, el que se lleva la desobediencia soy yo. La palabra hace su trabajo. ¿Me hago entender? Aleluya. La palabra es viva y eficaz. Por eso es que Jesús dice que al final le van a decir, pues yo en tu nombre sacaba demonios. Y José le dice, yo nunca te conocí porque tú nunca estabas orando. Tú creías que era tú creías que era tú. ¿Entendieron eso? Ella dice, pero yo en tu nombre sacaba demonios. Yo hacía esto, hacía lo otro. Jesús dice, nunca te conocí porque nunca oraban. Ya eran tan famosos que creían que eran ellos que lo hacían. Por favor, leer Hechos 7, 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén. Amén, amén, amén. Oye bien, ¿se le parece un poco a Jesús lo que pasó en la cruz? ¿Ah? Yo, ahorita yo le mandé al pastor un pequeño comentario que dice que Esteban imitó a Jesús. ¿Estamos claros ahí o no así? Primero Jesús, Esteban imitó a Jesús. Los apóstoles imitaron a Esteban y nosotros tenemos que imitar a los apóstoles, la iglesia. ¿Estamos claros? Eso me vino ahorita, después que escribí todo esto. Oh, pero mira, esta combinación está bonita. El estudio de hoy es para nosotros, para que nuestra fe no mengue. Que sepamos que todo lo que nos va a pasar, nos está pasando y nos va a pasar, ya a otros le pasaron. ¿Sí o no? Por eso yo siempre les digo que lean en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron para que no nos sorprendamos. Ay, Dios mío, y eso le pasó a todo el mundo. Pastor, te quiero. Bien, aquí hay una enseñanza muy importante para nosotros con relación al comportamiento de Esteban. Y como creyentes tenemos que entender que Dios siempre va a estar presto para ver nuestra condición, cómo nos sentimos y eso. Y a veces, por no saber que nuestro Padre siempre estará presto a nuestra condición, tenemos que tener mucho cuidado. Esteban suplicó, Padre, perdónalos, o no le tomes en cuenta, porque muchas veces, a veces nosotros como creyentes, nos sentimos mal con alguien que nos causa un mal, que nos hace un daño o que no quiere nuestro bienestar. Tenemos que tener cuidado con eso porque eso puede ser un estorbo para esa persona. Cada vez que usted tenga a alguien que le hace la guerra, no le vaya usted a hacer la guerra en el mundo espiritual. Esa persona es digna de que usted ayune y ore por ella. Yo le daba un consejo recientemente a un hermano que me estaba resaltando algunas cualidades
no adecuada de otra persona creyente. Y yo le dije, hermano, pero entonces es una buena oportunidad para usted ayudar a restaurar a esa persona si usted entiende que esa es su condición. Usted no puede enrostrar sus faltas a esa persona porque usted le va a dañar más. Y eso quisiera el enemigo, que usted empiece a enrostrarle sus faltas para continuar debilitando y usted ser un instrumento para destruir la vida espiritual de esa persona. Usted debe de orar por esa persona para ayudarla a levantarse. O sea, eso es lo que Esteban está mirando. Esta gente es tan apartado de la verdad. Esta gente es tan ciega. Él no hizo como los hijos de trueno, ¿verdad? Que le dijeron al maestro, a esta gente no nos quisieron dar comida ni techo. Vamos a mandar que descienda fuego y lo consuma todo. El Señor dijo, no, pero ustedes no saben de qué naturaleza soy yo. Entonces nosotros tenemos que saber cuál naturaleza portamos, ¿verdad? Cada vez que alguien se levanta contra un creyente, ya usted sabe que esa persona está ciega en el mundo espiritual. Entonces esa persona es una persona que usted tiene la oportunidad de coger un ayuno, de coger una oración por esa persona, para que sus ojos espirituales sean abiertos y no se vaya a levantar contra lo que usted porta de Dios. Entonces, estos estudios son tan interesantes porque a ver la posición que toma Esteban estaba en todo su terreno, legalmente, espiritualmente hablando, de pedir juicio para quienes lo estaban matando injustamente, ¿sí o no? Entonces, fíjense la posición que él toma. Pedir, ¿verdad? Que no se le tome en cuenta. Ese punto se va a seguir avanzando en nuestro maestro aquí adelante. Cuidado, porque si yo no lo veo desde ese punto de vista, me puede estar pasando como le dijo Jesús a aquellos discípulos que decían, tienen que quitarse la viguita del ojo para que puedan ver la pajita del hermano. Porque cuando nosotros estamos pendientes a ver las pajitas del hermano, es porque yo estoy medio ciego, ¿verdad? Estoy medio ciego espiritual. Pero cuando yo, cada vez que vea a mi hermano, en una debilidad, estoy viendo una oportunidad de ejercer mi ministerio. ¿Usted entiende eso? O sea, cada vez que observemos una debilidad en alguien, tengo la oportunidad de ejercer el ministerio de restauración. Otra persona ve la debilidad para acabar el hermanito. Es como el que se cae para tirarle tierra encima, para que no se pare más. Pero el Señor no, el Señor dice, cuando alguien se cae, Jehová sostiene su mano. ¿Y quiénes son los que debo utilizar para sostener esa mano? Somos nosotros. Amén. Sí, nuestro maestro. Muy bien, mira, eso es interesante. Hoy es un día de recordatorio. Recuerden que la Biblia dice que no miremos al hermano, miremos quién está detrás. Mira, en el Evangelio no hay pérdida. Si uno escudriña las Escrituras, no hay manera de pérdida. Porque con el pecado que comete el hermano, el pastor le explicó, tú puedes tener ganancia con Dios. Si en vez de bochinchar, tú lo restauras. ¿Entiendes? Si tú lo restauras antes de bochinchar, entonces Dios se agrada y te fortalece a ti. Ahora, hay herencia. Si yo bochincho, entonces yo heredo el mal del hermano. Esto es interesante que lo entiendan. Hay herencia de pecado por desobedecer el mandamiento. Porque desobedecer el mandamiento es pecado. Si yo desobedezco la forma que Dios dice que debo hacer las cosas, yo estoy en pecado. No se le puede buscar más colores. El pecado es desobedecer los mandamientos de Dios. Aquí hay un mandamiento que dice que debemos restaurar al hermano. No
no echarle tierra, como dice el pastor, no bochinchar. Entonces, si lo hacemos al revés, estamos en pecado. Estamos cayendo en pecado, porque es más, yo diría que está haciendo doble pecado, porque estamos desobedeciendo el mandamiento de Dios y estamos tirando el mano al infierno. Si Dios quiere, me pone 2 por desobediente. El pastor con nosotros. Brevemente, quiero que usted tan consciente de lo que el maestro está aclarando, ¿verdad? Si en vez de yo ver la oportunidad de restaurar, no restauro al hermano, no oro por él, no lo ayudo, entonces yo entro en pecado porque no hice lo que tenía que hacer en Dios. Pero pasa que me siento muy espiritual. Entonces, de repente, usted empieza a perder fuerza espiritual y empieza a perder rema, a perder intimidad con Dios, porque Dios no te va a seguir llenando. Porque si te llena más, entonces va a haber más la falta de lo que están debajo. ¿Ustedes están entendiendo, mis hijos? Entonces, es importante, porque Dios no va a levantar a alguien y lo va a llenar de su presencia que nunca esté dispuesto a levantar a otro. Entonces, si Dios te está levantando, y cuando te está levantando tú te crees más santo que todos los santos, entonces ya tú tienes problemas. ¿Verdad que sí? O sea, tenemos que mantenernos orando por esas almas perdidas y extraviadas. Aún por el que te hace la guerra, tiene que orar. Tiene que orar porque ellos están ciegos. Y si tú no lo haces, si yo no lo hago, también estoy entrando en ceguera espiritual. Amén. ¿Entendieron eso? Hoy estamos hablando hoy el estudio es para nosotros aquí, para que rectifiquemos y entendamos la herencia. Eso, yo sé que para algunos de ustedes nuevos que yo diga herencia, pero es así. Uno hereda cosas buenas y hereda cosas malas. Tratemos de heredar cosas buenas. Ay, la lengua me está, yo lo dije que todavía Está buena, maestro. Está mejorando. ¿Estamos bien? Vamos muy bien. Nadie ha levantado la mano hoy. Secretario, le hace el cuadro número 6. El número 6. Comentario número 6. Beneficio número 1. La sangre de Abel no fue derramada en vano. Produjo libertad para muchos. Veamos el primer beneficio. La conversación de Saulo. Conversión. La conversión de Saulo, registrada en Hechos 7:58 y Hechos 9:16. Esos versículos dicen que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Este joven fariseo guardaba las ropas de Esteban. Veamos la oración de Esteban al Señor. Dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Esto marcó una similitud con la oración de Jesús. ¿Cuál fue el resultado? Produjo el mayor libertador para los gentiles, el apóstol Pablo, nacido de la muerte de un Martín llamado Esteban. De un mártir. Gracias, secretario. Están mirando aquí. Está poderoso. Esto está tremendo. Entonces, el apóstol Pablo, que era perseguidor de la iglesia, después de esa muerte, se convirtió en ¿qué? En el número 1 que escribió para la iglesia. Más adelante tenemos también otras cosas de Pedro. Pero es interesante. Espérate, que tenía que decir algo aquí. Como un sufrimiento puede producir algo bueno. Dios siempre saca de lo malo. Yo digo que Dios es un reciclador. Perdónenme la lengua. Dios es un reciclador. Él coge lo malo y
lo convierte en bueno. Oye, entonces, yo siempre digo, nunca critiquemos a los que están en la calle tirados, porque Dios sabe que están ahí. Ahora, Él quiere ver cuál es mi intención, cuál es mi propósito, cuál es mi cumplimiento con los mandamientos de Él cuando yo veo uno tirado en la calle. ¿Desprecio o le llevo una comida, un café? Hay que tener cuidado con eso. Pues sí, siempre Dios saca algo bueno de lo malo. Del sufrimiento de Esteban, sacó, y más adelante vamos a hablar de Pedro y esas cosas. Sacó al apóstol Pablo. Te bendiga, pastor. Ustedes observaron bien, fíjese, si Esteban no hace una petición al trono de la gracia de decir, Padre, no le tomes en cuenta ese pecado. Pablo, siendo Saulo, estaba con lo que estaban matando a Esteban. ¿Ustedes están aquí? Entonces, fíjese cómo Pablo alcanza misericordia, porque quien podía sentenciar en ese momento a Pablo era una oración de Esteban. Ustedes están aquí, ¿verdad? Amén, amén. Pero en vez de sentenciar a quienes le mataban, él dijo que ese pecado le fuera pasado por alto. ¿Usted está entendiendo cómo restauramos? Entonces, ¿qué pasó? Dios escuchó su oración y en vez de dejar a Pablo con un pecado que cometió, escuchó que quien murió por ese pecado pidió al Padre perdón para que no le tomara en cuenta lo que hizo con él. ¿Usted ve la posición? Entonces, hay mucha gente que en vez de quitarle una piedra en su vida espiritual, le ponen piedra porque están diciendo al Señor, mira lo que me está haciendo, en vez de decir, Señor, perdónalo, ayúdalo. Usted ve cómo se puede revertir las cosas, ¿verdad? Ah, no, porque es que entonces yo puedo orar de otra manera y decir, es que, Señor, tú sabes que soy tu siervo, tú sabes que, y mira cómo se metieron conmigo. Así, Señor, no le pase por alto su pecado. Se puede orar así y esa persona va a tener problemas, pero Esteban dijo, no, yo quiero que yo alcance misericordia. Y Pablo dice que el Señor pasó por alto porque lo hacía en ignorancia, pero es una oración contestada, como dice nuestro maestro en su comentario, que de esa oración salió tremendo predicador, que nosotros hoy estamos siendo bendecidos. O sea, vamos a tener cuidado cuando veamos una debilidad en un hermano. Es la oportunidad de usted gozarse un día, decir, wow, yo lo veo, ya así era que lloraba viéndolo predicando, siendo evangelista, así era que lloraba viéndolo pastor. Ajá, porque uno está hoy aquí, no es por oraciones de los hermanos espirituales, que empezaban a orar por uno diciendo, yo lo veo pastor, yo lo veo evangelista, yo lo veo misionero. Y esa gente son las que rompen la cadena y hacen que usted pueda alcanzar misericordia al trono de la gracia del Señor, nuestro Maestro. Amén, amén. Miren, es interesante porque cuando el Señor se le aparece a Pablo, Él le dice que, ¿por qué me persigue? Usted ha notado eso. Él dice, ¿por qué me persigue? Eso quiere decir que cuando a cualquiera de nosotros alguien nos hace un daño, se lo hace a él. Mire cómo él le dice a Pablo, Pablo, ¿por qué, Saulo, por qué me persigue? Pablo dice, pues yo te conozco, pensó seguro él. Nosotros tenemos que tener conciencia de que cuando hacemos algo, lo hacemos para Cristo. Y cuando alguien no hace algo, lo hace para Cristo también. Cuando no hace un bien, oye bien, también lo hace como para Cristo. Estamos ahí, estamos en camino. Entonces tenemos que entender eso.
hay una cosa que yo puse aquí sobre los gentiles. De un mártir salió el más grande maestro de los gentiles, Pablo. Sí, ahí tenía algo que decirle, pero vamos a poner al secretario que lea. Secretario, léete. Comentario número 7. Beneficio número 2. La persecución que esparció el Evangelio. Hechos 8, 1 al 4. Y en aquel día hubo una gran persecución, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Su muerte rompió la comodidad de Jerusalén. La iglesia salió de las 4 paredes y libertó a Samaria y el mundo. Amén. Amén. Sí, seguimos mirando, ¿verdad? Que Dios de las cosas mal hechas siempre saca beneficio. La iglesia estaba en las 4 porque es bueno, como le dijo Pedro a Jesús cuando Jesús se transfiguró. Maestro, vamos a hacer 4 horas. Vamos a hacer par de enramadas y quedémoslo aquí, porque estar sentado es bueno, pero Cristo murió en la cruz. Yo siempre digo, nosotros los cristianos privamos como incómodos, pero pensemos en Jesús, que Él vino y murió en la cruz, por nosotros siendo malos, ¿verdad? Mire, el ministerio de la reconciliación, es lo que quería decir ahorita del pastor. Dios quiere que manejemos el ministerio de la reconciliación, porque la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, siendo malo, ¿verdad? Entonces Él nos da ese ministerio a nosotros de la reconciliación. Ese ministerio, la gente, los hermanos muchas veces, algunos, no. Mire, las cosas que yo hago, muchas veces yo antes de hacerlas, me pasa por la mente cualquier cosa. Pero por causa del mandamiento, automáticamente yo cambio. Una persona me ofende. A mí me pasa algunas veces, oye, cualquiera le da un pecozón. No, espérate, pero Dios dice que no. Dios dice que no. No puedo pecar. Señor, perdóname que no quiero pecar contra ti. ¿Sabes cómo es? Digo, no, yo voy y busco la reconciliación y hago la paz con Él por causa del mandamiento. Nosotros somos los que somos y debemos hacer lo que hacemos por causa del mandamiento. No por causa de nosotros. Ya no vivo yo, dice Pablo, vive Cristo en mí. Quiero corroborar con mi maestro y leerle esa parte que él citaba de memoria en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando nosotros vemos a alguien que tiene el ministerio de libertar las almas, traerlas a los pies de Cristo, no es con un megáfono, no es con un micrófono que esa persona porta ese ministerio. Cuando esa persona usted sabe que porta ese ministerio, esa persona que no enrota los pecados a los demás. Esa persona no va a haber semillas que permanezcan en el Evangelio, porque es una persona que todo el tiempo está viéndole el pecado al otro, y ese ministerio de liberación radica en no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Si usted todo el tiempo le toma en cuenta a los hombres sus faltas, usted todavía no tiene ministerio de reconciliación. ¿En qué consiste el ministerio de reconciliación? Consiste en lograr que la enemistad que hay en el no reconciliado, que lo divide a él de Dios, sea quitado.
Pero para usted quitarlo, usted no se lo puede vivir enrostrando porque usted nunca se lo va a quitar. O sea, usted no le va a quitar su pecado, usted no le va a ayudar a liberarse. Entonces, para usted portar el ministerio de reconciliación, usted no le enrostra nunca la falta al hermano que está en pecado. Usted no le toma en cuenta esos pecados, sino que usted el tiempo entero está tratando de predicarle a Cristo como quien puede restaurarle. Cuando nosotros enrostramos su pecado, esa persona se vuelve agresiva, se irrita. Y entonces, en vez de reconciliarlo, la dejamos. Por eso dice, no le tomen en cuenta a los hombres sus pecados, porque tenemos el ministerio de reconciliar. Quería aportar esa parte, maestro. Muy bien, muy bien. El ministerio de la reconciliación. Mira, si alguien, tú ves que la mayoría de nosotros lo que pedimos es bendiciones. Señor, bendíceme, quiero un carro, quiero un trabajo, estoy enfermo. Pero el día que un cristiano se atreva a decir, Señor, dame la capacidad de reconciliar a mis hermanos. Oye, yo creo que Dios baila ahí arriba. Porque la gente no pide eso. ¿Entiendes? Mira, Dios es un Dios fino, un Dios grande. Si Dios ve que alguien hace esa petición, tú puedes estar seguro que lo llena completo. Señor, dame el ministerio de la reconciliación y dame la mansedumbre suficiente. Esas son cosas que mueven el trono. Es diferente a decir, dame un carro. Y dice, pero acá, pero ¿para qué tú quieres carro si tú vienes para acá arriba? Que aquí lo que hay es carro de fuego. Ahorita digo, aquí lo que hay es carro de fuego. Pues sí, entonces es importante eso, que nosotros como hermanos tengamos la suficiente capacidad y la conciencia, el conocimiento de saber que cuando un hermano falla, y esto lo repito porque siempre es un problema en la iglesia, cuando un hermano se equivoca, no miremos al hermano, miremos la debilidad que le pasó y el enemigo lo está usando. La Biblia dice, no lo mire a él, mira el que está atrás. Mira el que está atrás. Satanás. Hay que mirarlo. Secretario, ¿cómo leer? Comentario número 8. Beneficio número 3. El modelo de mártir, para la iglesia. Esteban puso el estándar. Esteban murió con los ojos puestos en Jesús, no en los hombres. Hechos 7, 55 al 56. Él fue el ejemplo. Todos los mártires después lo imitaron. Amén. A él. Miren, esto es interesante. La Biblia dice que puesta los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿cómo fue que murió Esteban? ¿Cómo fue que él murió? Con los ojos puestos. ¡Wow! Hermano, mire, hermano, si nosotros copiamos las cosas buenas, por aquí yo tengo otra información más adelante, pero miren, puesto los ojos en Jesús. A él no le importaron las piedras. Recuerden que la piedra, él vio, oye, pues la verdad que ser cristiano es interesante. Miren, ser cristiano es interesante. Uno aprende cosas increíbles, bueno, que sobrepasan este mundo. Porque lo que estamos estudiando, por ejemplo, todos los estudios que damos aquí sobrepasan las cosas de la tierra, porque están conectados al cielo. Un cristiano, no se pongan con varones, pero un cristiano es superior a la persona normal. La persona normal, primeramente, no entiende la palabra. No entiende la palabra porque dice que son locuras. No lo entiende. Entonces nosotros no nos vamos a inflar, pero somos superiores porque tenemos el espíritu del Creador, ¿verdad? Tenemos la iluminación del espíritu, ¿verdad? Y estamos conectados con la tierra y con el cielo. Pastor, con ustedes. Sí, recuerden que el apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios que el postrer enemigo que será vencido será la muerte. El último enemigo que nosotros vamos a vencer para tener la victoria final es la muerte.
en ese punto crucial, es importante la desconexión con todo lo que Satanás tratará de traer a nuestra mente en ese momento. No vas a tocar a todo, saber cómo partir. ¿Ustedes entienden esto? No vas a tocar a todo. Los que estamos aquí tenemos que saber cómo vamos a partir de esta tierra. Esteban tenía por delante piedras que golpeaban su cuerpo. Él podía desesperarse, llorar, dar gritos. No me hagan esto. Y eso sería un punto crucial del enemigo lanzando dardo para desconectarlo de Jesús. Pero él nunca desconectó su vida de Jesús y la desconectó de los golpes que recibía. Y murió con los ojos puestos en Jesús. Como dice nuestro maestro, este punto crucial, puesto los ojos en Jesús a la hora de partir, vamos a tener que estar desconectados de daño, de cosas materiales, de cosas que tendremos que dejar, familia, hijos. Ya ellos van a estar en la mano del Señor. En ese momento nuestra conexión es espiritual con el Señor, una desconexión total. No podemos volver, fíjese que el Señor lo dice claro, en ese momento crucial no se vuelva para atrás, ni para tomar algo que usted dejó. ¿Se acuerdan la esposa de Lot, verdad? En el momento crucial volvió para atrás. Su mirada no puede volver a lo material. En ese momento, puesto los ojos en Jesús. Y ahí entonces Dios le abrió el cielo y eso lo llenó de gloria porque vio el trono del Señor. En ese momento, recuerden, el postrer enemigo que nosotros tendremos que vencer, Danisa, es la muerte. Y en ese punto se va a levantar todo lo que sea posible para desconectarlo de Cristo. Amén. Amén, amén. Yo tengo, eran 7 puntos. Vamos por el 4, ¿verdad? Graba. Le hace el 4. Beneficio número 4. La confirmación del poder del Espíritu Santo. Hechos 7:55 nos dice que Esteban murió lleno del Espíritu Santo. Con la muerte de Esteban, comprobamos que el Espíritu no nos quita la prueba. Él nos sostiene en medio de ella. Eso liberó a la iglesia del miedo de morir por Cristo y por el Evangelio. Wow. ¿Le gustó eso? ¿Le gustó eso? Así que dejemos el miedo, que el cielo se abre. Mira, ay Dios mío, esto es interesante. Haga un comentario. Vámonos leyendo otra vez. Beneficio 5. Aquí se nos habla del perdón como arma espiritual. Aguanta, perdón es un alma espiritual. Poderosa. Oigan bien. El perdón no solamente es un arma espiritual, donde Dios te pone en una posición privilegiada. Un alma espiritual. Sigue leyendo. Esteban clamó al Señor diciendo: no le tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Rompió la atadura de venganza. Esa oración desató misericordia sobre sus perseguidores. Aprendamos todos los beneficios que produce el perdón. Amén. Muy bien. Entonces, es que cuando está bueno, yo me gusta escuchar al pastor. Denme la última parte. Aleluya. Beneficio 6. Aquí nos habla de la gloria visible de Dios. El cielo se abrió para uno solo. El cielo se abrió para un solo hombre. Increíble. Un solo hombre de testimonio que da su vida por el Evangelio. El cielo se abre. Por un solo hombre hay fiesta en el cielo. Por un pecador que se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Dios tan grande también se fija en la unidad. Ve el valor que le da a uno nada más, que se porta bien. El cielo se abrió para uno.
Esteban. Hechos 7:56. Eso le dice a la iglesia que Dios honra públicamente a los que mueren en él. ¿Entendieron eso? Dios nos honra públicamente. No solamente que cuando aceptamos a Cristo tenemos que hablar con nuestra boca públicamente, también, porque que Dios es bueno, Dios es justo, también Él nos reconoce públicamente. Lo que pasó con Esteban fue públicamente. Estaban toda esa gente ahí, lleno de personas, y públicamente abrió los cielos y le dio la victoria a Esteban. Pastor, con ustedes. Danisa, tiene la mano levantada. Oh, Mucho, gloria a Dios. Algo que meditaba ahora en cuanto a Esteban, Dios le bendiga. Y es que simbólicamente, para que puedan entender, él miró al cielo, gloria a Dios. Pero hay algo que el mismo David decía: Señor, llena mi alma de ti, de tu presencia. Lléname de ti, lléname de ti. Pues él podía mirar Esteban, pero haber estado desconectado quizás del Señor, gloria a Dios, en su alma. Y que yo meditaba, que el alma de Esteban, su corazón, todo su ser, estaba lleno del Señor. Aleluya. Estaba lleno de la presencia del Señor. Porque yo físicamente puedo mirar y no voy a hacer nada. amén. Pero él estaba lleno del Señor, que fue lo que provocó que la gloria se manifestara cuando él miró hacia el cielo. Amén. Qué bueno, qué Gloria bueno. al Señor. Excelente Gracias. aporte el de Danisa. Y fíjense que todas estas personas que murieron así dando la vida por Jesús, el Señor se encargó de que se registrara en su palabra. O sea, está registrado. O sea, ese hecho de Esteban, lo que hizo en la hora de su muerte, Dios lo inspiró para que lo escribiera y nosotros tuviéramos hoy. ¿Verdad que sí? Entonces, eso es importante. Entonces, eso de honrar públicamente a la persona, ¿verdad?, que llevan vidas piadosas como Esteban y que pueden hacer lo que hizo Esteban, para nosotros es importante saber que Dios no está pasando por alto la obra de amor que usted hace por sus santos. Dice que Dios no es injusto para olvidar ese trabajo que hacemos. Las veces que usted calla para no herir a un hermano, Dios no lo pasa por alto. La vez que cuando usted tiene que defenderse, no se defiende porque sabe que si se defiende va a dañar la vida espiritual de alguien, Dios no lo pasa por alto. O sea que hay muchas cosas que nosotros tenemos que saber bien, porque los pequeños para Dios son muy importantes. Los pequeñitos son muy importantes. Y hay personas en este caminar espiritual como que menosprecian los pequeños. Cuidado, porque el Señor dice que esos pequeñitos, Él los tiene en muy alto estima. Cuidado si alguno hace tropezar a uno de esos pequeños, cuando se mejor le fuera a esa persona que se atase una piedra de esa de molino y en el cuello y se arroje al mar. Así que continuamos con esta última parte. Quiero que lean sus últimos comentarios, porque yo creo que este estudio, ¿verdad? Luego nos vamos a sentar a escucharlo. Amén. Aleluya. Amén. Beneficio número 7. La semilla de la iglesia global. La muerte de Esteban fue el punto de quiebre. De ahí en adelante el evangelio dejó a Jerusalén. Felipe fue a Samaria. Pedro evangelizó a Cornelio y Pablo al mundo entero. Esteban cumplió las palabras de Jesús en Juan 12:24, que dice:
Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Wow, wow, es interesante. Pastor, toma el micrófono. Wow, ¿entendieron eso? Maestro, yo quería que usted ya terminara ahí porque este es el último comentario. Quiero que ya finalicemos aquí. Y esto de que grano de trigo tiene que caer a tierra y morir para dar fruto es importante. Hay personas que por no morir quedan solos, sin fruto. Qué maravilloso sería que cuando lleguemos al cielo, antes de morir hayamos muerto. Aleluya. Qué maravilloso sería eso, ¿verdad? Que antes de morir ya nosotros hayamos muerto. Y si morimos antes de morir, entonces vamos a llevar fruto. Y la forma en que se nutra, ¿verdad? Es que mientras el granito está conservando su propia vida, no da nada. Pero cuando él se entierra en la tierra y se muere, entonces brota y salen muchos frutos. Entonces, vivos no damos fruto espiritualmente, ¿verdad? Vivos no, muertos sí. Entonces tenemos que morir primero para resucitar en Cristo. Y después de resucitado en Cristo, llevamos fruto. En vez de ser fruto, aquí, vivo, somos piedra de tropiezo. Y todo el que se le ponga al lado a una persona que no ha vivido de nuevo lo marchita. Hay que ponerse al lado de una gente que no está vivo espiritualmente. Y usted ve que se mueren. No lo ven vivo espiritualmente. No porque esa gente no revive a nadie. Porque es que él no está vivo. Y si no está vivo, ¿qué va a revivir? Nadie. Porque él tiene primero que morir para después poder revivir, darle fruto a otro. Amén. Si tiene algún aporte, si no, vamos terminando. Nuestro maestro va a hacer el momento de despedida. La hermana Santa Catalina tiene un aporte, le pasan el micrófono. Luego nuestro maestro va a estar despidiendo la última parte. Respecto al comentario que se hace ahorita, gloria a Dios santo de Jesús, gloria a Dios de que no podemos matar, hermano, gloria a Dios santo de Jesús. Eso es un buen aporte para nosotros como iglesia, gloria a Dios. Yo ahora la oración, yo oro diferente ahora, cuando cambié la oración. Cuando yo estoy orando, yo presento, si un hermano porque hermano, lo primero que se levantan con uno son los de la iglesia muchas veces. Entonces, los mismos hermanos de la fe. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros no podemos pagar mal por mal, dice el Señor. Ora por el que te persigue. Gloria a Dios santo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que orar, no solo por el hermano, por cualquiera que se nos levante, fuera también que no sea cristiano. Gloria a Dios, porque van a pasar muchos que se levantan, pedir misericordia por aquellos que se levantan, pero por nosotros, uno con otro nosotros. No debemos como es el pastor ahorita que está explicando, no debemos hablar del hermano y si lo hacemos, tenemos que corregir esa parte, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que orar. Mira, mi hermano se levantó conmigo, se ve cómo se levantó mi hermano contra mí, Señor. Señor, te presento a mi hermano, pero también, mírame a mí también. Trata con lo que yo tengo, que no te agrade. Porque cuando el pastor Jorge Cajaco explicaba ahorita, que tenemos pajita en los ojos, no pajita, no, tenemos viga. Hay que hablar claro. Muchas veces vemos la paja del otro, pero tenemos una viga, hermano, mire. Gloria a Dios santo Jesús. Y no podemos esa viga sacar de nosotros mismos, porque no queremos acusar al otro, pero no, tenemos que fijarnos en la viga que tenemos ahí, que es más grande que el hermano. Entonces, la oración tenemos que cambiarla. Señor, mira el hermano que se levantó contra mí, pero también mírame a mí la falta que yo tengo. ¿Por qué? Porque en esto, hermano, no hay fuente. En esto todavía estamos, hermano, estamos todos buscando la perfección. Estamos todos buscando santificarnos cada día más. Gloria a Dios. Y si usted y yo no queremos santificar cada día más, el Señor dice en su palabra que sea santo, que se santifique más. Y que sea inmundo, que siga siendo inmundo.
Pero nosotros no somos de eso, aquí no hay de eso, no. No, aquí no hay de eso, no creo que no. Creo que no. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Cada uno de nosotros orar, gloria a Dios los unos por los otros, porque Él lo dice ahí en su palabra, que oremos los unos por los otros. Gloria a Dios Santo Jesús, porque estamos buscando la perfección y agradar al Señor. Dios le bendiga. Amén, Dios amén. le bendiga Gracias. más. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mira, el estudio de hoy ha sido para nosotros, para fortalecernos, para recordar las cosas que no entendíamos. Mira, mientras más uno estudia, tiene más posibilidad de orar bien. Porque tú vas descubriendo cosas nuevas en el estudio. Yo ahora, cuando estoy orando, yo escribo, tengo como 80 o 70 personas que voy a escribirlas, y yo escribo uno por uno, voy, pero ya yo tengo más información de parte de Dios para decirle a Dios, Señor, te pido por esto, por aquello, porque cuando uno estudia, uno crece en conocimiento y a Dios le agrada eso. Entonces, ¿cómo le ha gustado esto hoy? Era para nosotros aquí en la iglesia, ¿verdad? Empezamos con el diaconado y terminamos con la muerte mirando al cielo, ¿verdad? Pues Dios le bendiga y Dios le guarde.